Neuromodulación, como apoyo a la rehabilitación en trastornos del movimiento. Expone Marcela León, kinesióloga y académico de la Universidad Andrés Bello. Porque voy a tener que ir como a la velocidad del rayo. Yo podría hablar de esto como hasta pasado mañana por la tarde, ¿ya? Pero como es tarde ya hoy día, podemos quedar donde yo me desempeño clínicamente y participo bien activamente de asociaciones y agrupaciones a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿ya? Dentro de las más importantes, la International Movement Disorder Society, que yo les recomiendo a todo el mundo inscribirse, hay millones de posibilidades de formación. Yo he sido becaria de varias y beneficiaria de varias de esas oportunidades. La Ataxia Global Initiative, que para quienes trabajamos con ataxias, sabemos que no somos tantos en el mundo, sobre todo en las ataxias degenerativas, y en la AGI es gratuita, tiene formaciones, tiene distintas investigaciones y sobre todo biomarcadores e información de todo el mundo, ¿ya? Entonces, también es una instancia súper buena de participación y nosotros formamos un grupo, un subgrupo de la Movement Disorders, que es rehabilitación en movimiento en Latinoamérica, que somos rehabilitadores en trastornos del movimiento que buscamos llevar en español formación a distintos lugares, formación en trastornos del movimiento a distintos lugares de Latinoamérica. Entonces hemos dictado cursos tanto en Santiago de Chile como en Temuco, en Valdivia, en La Serena, en Chile, en Salta, prontamente en Mendoza, en Lima, en Montevideo y el próximo año nos toca Panamá. Entonces ha sido una linda oportunidad de conocer a pacientes de todas partes y sobre todo entregar información en nuestro idioma, ¿ya? Así que esa es un poquito mi formación y mi motivación y también por eso me encanta estar aquí hoy día. Mi tema hoy en día es neuromodulación no invasiva como apoyo a la rehabilitación en trastornos del movimiento y vamos a ver que vamos a tener que hablar inevitablemente de la rehabilitación en trastornos del movimiento y de la neuromodulación no invasiva, tanto eléctrica como magnética. Para partir un poquito, ¿qué es trastornos del movimiento? Los trastornos del movimiento son en patologías que tienen relación con pérdida o pérdida de la calidad del movimiento. Y puede ser para un lado como la hipocinesia, es decir, la pérdida o empobrecimiento de patrones motores, o puede ser que tengamos efectos especiales. Y ahí están los trastornos hipercinéticos: temblor, acaticia, corea, balismo, distonías, tics, no sé si se me va alguno, mioclonías, ¿ya? Entonces, pero lo que nosotros vemos de esta clasificación es súper pedagógica porque la realidad es que nosotros tenemos una combinación de todas. Los parkinsonismos son, por ejemplo, un trastorno del movimiento hipocinético, donde perdemos el rango de movimiento, la precisión del movimiento, la velocidad del movimiento. Tenemos asinesia, bradicinesia, rigidez, temblor e inestabilidad. Pero vemos que como es una combinación de todo esto, no solamente tenemos trastornos hipocinéticos en el Parkinson, sino también tenemos hipercinéticos como las disquinesias, ¿verdad? Que son estos movimientos coreicos. También vamos a encontrar distonías, pero en el fondo lo que los caracteriza principalmente es la hipocinesia, la disminución de la calidad del movimiento, ¿ya? Entonces, esta clasificación entre los hipocinéticos y hipercinéticos es pedagógica. Yo siempre digo que esto es como la carta astral, es como tener el sol en la hipocinesia, en la bradicinesia, pero la luna en una distonía, en una disquinesia producida por la levodopa o por una distonía, ¿cierto?, de off. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener que esto es sindromático, no tenemos una cosa causal anatómica y que va distribuyéndose en distintas partes del cerebro, ya de las redes neuronales. Entonces, aquí hablamos siempre de redes neuronales. Y juntito con estos trastornos hipocinético, hipercinético, tenemos otro trastorno del movimiento que es muy extrapiramidal, ¿verdad? Que son las ataxias. Y las ataxias es como tener fiebre. Puede ser una ataxia, no puede ser cerebelosa, ¿cierto? Por una atrofia cerebelosa, pero también podemos tener una ataxia sensorial, por ejemplo, por una polineuropatía sensitiva, ¿verdad? Podemos tener una ataxia frontal, como la astasia basia, en un tumor frontal o en un TEC. Entonces, también es importante conocer, ¿cierto? Y describir este síndrome atáxico, ¿ya?
Dentro de todos estos trastornos del movimiento, nosotros tenemos los parkinsonismos, típicos, atípicos, vasculares, farmacológicos, etcétera. Y dentro de los hipercinéticos, los que nosotros vemos con más frecuencia son las distonías, vemos muchas ataxias y también puse abajo como demencia, como parte de los trastornos cognitivos que acompañan algunos trastornos del movimiento o las demencias puras como la enfermedad de Alzheimer, que no es parte de los trastornos del movimiento, pero sin duda es una de las patologías degenerativas más frecuentes en nuestro país. Vamos a hablar hoy día de ataxia, de Parkinson típico y de demencia, porque ahí está la mayor cantidad de pacientes que nosotros hemos neuromodulado, ¿ya? Hoy en día llevamos 2 años con la aplicación de estimulación magnética transcranial y llevamos desde el 2014, 11 años, no, desde el 2016, 9 años de estimulación eléctrica transcranial. Entonces tenemos una historia de cómo hemos ido incorporando ciertas estrategias de neuromodulación a nuestros pacientes, pero sin duda los 2 últimos años han sido los más importantes para nosotros de respecto de la casuística y del trabajo en equipo con neurólogos, ¿verdad? Que pueden validar nuestras prácticas. ¿Sí? Y podemos acompañar esto con el método científico también, que es súper importante. Entonces ahí vamos a ir viendo evaluaciones instrumentalizadas y cómo lo vamos haciendo. ¿Ya? De la neuromodulación no invasiva, tanto eléctrica o magnética, tenemos estas dos, que es la estimulación eléctrica transcranial, que es aplicar electrodos a través del cuero cabelludo en el cráneo, ¿verdad? Transcranial, ¿cierto? Para producir un cambio, ¿cierto? A nivel eléctrico en las neuronas que lo reciben, ¿ya? Entonces ahí arriba vemos una persona que está con un casco, ¿verdad? Con hartos cables y este casco tiene la gracia de que este equipo es Bluetooth, entonces lo puedo manejar desde mi computador, ¿cierto? Y mientras está haciendo terapia, mientras está haciendo alcances, esta corriente en este caso está en el cerebelo, el ánodo, y el cátodo en el deltoides derecho, ¿ya? Y abajo, este es el equipo que usábamos antes. Hoy en día tenemos un equipo bastante más sencillo, uno brasileño que está aprobado para investigación, ¿verdad? Por la Avisa, y que nos permite hasta 4 canales. Acá nosotros teníamos hasta 8 canales, es un equipo un poco más caro, pero es más sensible. Y abajo tenemos la estimulación magnética transcranial, que esta es una bobina, ¿cierto? Que está conectada a un equipo que entrega un impulso magnético que dentro del cerebro se transforma en un impulso eléctrico. Es un impulso eléctrico mucho más importante que la corriente eléctrica transcranial. La corriente eléctrica transcranial, nosotros para que hagamos como el paralelo, la estimulación eléctrica transcranial, tanto en estimulación con corriente directa como alterna, nosotros llegamos a 2 miliamperes, ¿ya? Que es como una pila del control remoto de la televisión. Pero nosotros con el estimulador magnético transcranial podemos entregar hasta un Tesla. Entonces la diferencia es súper importante. Entonces nosotros cuando le mostramos los equipos a los pacientes, bueno, decimos, esto es como una pila de un control remoto y este otro es como la batería del auto, ¿ya? Es mucho más, pero no tienen el mismo objetivo terapéutico necesariamente y se pueden ocupar en combinación o dependiendo de lo que clínicamente el paciente puede necesitar. Ya, por supuesto, la estimulación eléctrica transcraneal es mucho más económica de aplicar que la estimulación magnética transcraneal. Y yo les puse estas fotos como bien a propósito, ¿ya? Y se van a repetir después. Primero, porque la primera estamos viendo una paciente con estimulación eléctrica haciendo ejercicio, ¿verdad? Y esa es la gracia del casco, que yo me pueda mover con el estimulador, no estoy sentado recibiendo la corriente eléctrica y después haciendo el ejercicio, sino que es durante el ejercicio. Tengo redes neuronales activas durante la estimulación eléctrica, dependiendo del lugar donde yo quiero estimular. En este caso es una ataxia, entonces yo quiero estimular cerebelo. Pero en este caso, abajo, la estimulación magnética transcranial, tenemos distintos tipos de bobinas y distintos tipos de objetivos, ¿cierto? Y para esta bobina, que es la bobina que es la parabólica, nosotros podemos hacerlo mientras estamos en movimiento. Entonces, este paciente está con la bobina en el cerebelo, ¿verdad? Pero es una bobina grande, entonces trabaja sobre una red más importante y está sobre la bicicleta y más allá está su andador. ¿Ya? Entonces ahí se nota que tenemos un paciente que tiene trastorno de la marcha y que mientras estamos con la estimulación eléctrica estamos haciendo ejercicio, en este caso bicicleta, con otros pacientes estamos en actividades de equilibrio, todo depende del objetivo terapéutico de cada uno y de lo que prácticamente podamos hacer nosotros en nuestra práctica clínica.
¿Qué es lo que buscamos cuando le metemos corriente al cerebro? Ya, en el fondo, ¿cómo es que una corriente de 2 miliamperes, que es como la pila del control remoto, podría generar en el tiempo un cambio semipermanente en la eficacia de las conexiones neurales y el rendimiento de la tarea? Es una súper buena pregunta, porque si yo pongo una corriente tan chiquita, ¿cómo es que yo espero que esto se mantenga en el tiempo? ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos así como pum, 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 pum para atrás y decimos ya, esto tiene que ver, esto es corriente, ¿cierto? Esto activa los canales de calcio genera, o sea, se abren, ¿verdad? Entra sodio, la bomba sodio, potasio, ¿verdad? Dentro de la neurona nosotros sabemos que hay cambios internos cada vez que metemos una corriente y esos cambios internos hacen que se active la proteinquinasa. La proteinquinasa, yo siempre digo que es como el fashion emergency. Bueno, ustedes son muy jóvenes para entender el fashion emergency, pero es como si fuera un peluquero, un estilista de nuestras neuronas, que va a hacer que nuestras neuronas muestren en sus dendritas y que expongan de mejor manera a los receptores neuronales para poder hacer conexión neuronal, ¿cierto? Para esta interfase. Entonces, como expone estos neurotransmisores, o sea, estos receptores para los neurotransmisores, reordena las proteínas, ¿cierto? Y esa reorden de las proteínas hace que esta neurona sea más atractiva para poder conectar. Y esto por plasticidad Hebbiana es H-E-B-B, que el doctor Hebb la describió hace varios años. Una neurona que está excitada y que está dispuesta en sus neurotransmisores es capaz de conectar no solo con la neurona que tiene al frente, sino con todas las demás. Este es el principio por el cual una persona, por ejemplo, que está aprendiendo a hablar en inglés, puede aprender a hablar francés más rápido mientras está aprendiendo a hablar en inglés, ya en la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez. Y por lo tanto, si nosotros vemos que estamos frente a patologías que son degenerativas, todos los procesos compensatorios y neuroplásticos van a ser súper relevantes. Esa neurona se va a hacer buena para todo, ¿ya? Pero va a depender del estado de la red cuando reciba la corriente. Si ese estado de la red, el paciente está durmiendo, se tomó una benzodiazepina, estaba somnoliento y solamente está parpadeando bien fuerte, probablemente esa red neuronal tiene poquito que aportar. Pero si estamos frente a trabajos de alcance o trabajos de función ejecutiva o trabajos de orientación visual, una rehabilitación vestibular o un desafío para esa red neuronal, por supuesto, esta va a quedar más expuesta y más dispuesta a la conexión y a la neuroplasticidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo pongo una vez, esta proteinquinasa se activa, hacemos esta fashion emergency de las dendritas, todo perfecto, pero después se apaga. Ese estímulo dura 36 horas cuando mucho, ¿ya? En un sujeto normal. Imagínense en un paciente con atrofia cerebelosa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 10 sesiones en 2 semanas, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de entrenamiento junto con la neuromodulación más actividad física intensa, porque sabemos que la actividad física intensa y el entrenamiento aeróbico libera factor neurotrófico protector del cerebro, que es como la molécula de oro del cerebro, ¿cierto? Que hace que estas conexiones neuronales se mantengan en el tiempo. Entonces, este concepto es súper interesante porque la neuromodulación no trabaja sola, trabaja porque hay una red activa y porque hay actividad física y rehabilitación intensiva. Entonces, es un aporte para la neurorehabilitación. Nosotros no somos neuromoduladores, somos neurorehabilitadores y por eso es tan importante conocer la evidencia y qué es lo recomendable para cada situación de salud y para ese paciente para potenciarlo y qué mecanismos de aprendizaje motor estamos ocupando para potenciarlo a través de la neuromodulación. Pero, oye, Marcela, pero en trastornos del movimiento tenemos el Parkinson, la sustancia nigra está como a kilómetros, ¿cierto? A kilómetros, regiones lejos de la corteza. ¿Cómo yo llego con una corriente que traspasa así un poquito el cráneo, ¿cierto? Hasta el cerebro? ¿Cómo yo logro impactar con redes neuronales que tengan que ver con los ganglios de la base?
chuta, no puedo meter esa corriente hasta ahí, para eso existe la neuromodulación invasiva, ¿cierto? La estimulación profunda cerebral. Entonces, ¿qué podemos hablar? Sobre todo de la red. Entonces, nosotros tenemos circuitos cognitivos, circuitos conductuales, circuitos motores, ¿verdad? Área motora suplementaria y sobre todo el horno donde se cocinan las funciones ejecutivas, la corteza dorso-látero prefrontal izquierda, ¿cierto? Que tiene que ver yo digo, este es un horno que toda la vida ha hecho pizza, ¿cierto? La pizza napolitana es la atención selectiva, la pizza con piña será la atención dividida, la atención sostenida será la pizza, no sé, la margarita, y así tenemos un montón de pizzas, otra es la flexibilidad cognitiva, etcétera. ¿Ya? Pero esto es un horno que toda la vida se ha dedicado a hacer pizzas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esta corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que le decimos F3 dentro del mapeo cerebral, de pronto cuando el Parkinson apareció, se empezaron a morir neuronas que tienen relación con actividades automáticas. Este horno para pizzas se tuvo que hacer cargo del bizcocho también, ¿ya? Es decir, junto con función ejecutiva, se tuvo que hacer cargo de la locomoción, de la planificación motora, de la anticipación, porque los mecanismos automáticos se empobrecieron y ya no quedan neuronas por ahí. Entonces, este horno que toda la vida hizo pizza, ahora tiene que hacer al mismo tiempo pizza y bizcocho. Se tiene que encargar de la función ejecutiva y de la locomoción. Todos los que estuvimos en pandemia y se nos ocurrió experimentar en nuestra casa, ¿cierto? Sabemos que hacer bizcocho y pizza al mismo tiempo no es una buena idea, ¿cierto? La pizza no nos va a quedar crujiente, el queso no se va a derretir igual y el bizcocho no va a crecer. Entonces, estas tareas duales que tienen que activarse, nosotros tratamos de potenciarlas. Entonces, ¿qué haríamos en una enfermedad de Parkinson cuando los mecanismos automáticos están disminuidos? Estimular la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Si hay mucha ansiedad, por ejemplo, para que vayamos metiéndonos en cómo vamos pensando cuando pensamos frente a un paciente, de cómo lo vamos a estimular, que no es el protocolo que aparece en el libro, no necesariamente tiene que ser lo que aparece en el randomizado, controlado, doble ciego, super GPA que se publicó, sino que tiene que ver con la persona que tengo al frente. Si esa persona tiene mucha ansiedad, por ejemplo, y esa ansiedad genera que tenga más freezing de la marcha, tenga más trastornos del equilibrio, por ejemplo, esta ansiedad le está quitando gas al horno que tenemos, ¿cierto? A todo vapor, haciendo más cosas de lo que le correspondía. Entonces trabajamos, ¿cierto?, sobre la ansiedad, que es en la corteza dorsolateral prefrontal derecha. ¿Ya? Entonces requiere de varias cosas. Uno, plantearse frente al paciente, conocerlo clínicamente, ver qué objetivos tenemos de la rehabilitación, conocer los circuitos neuronales que están disponibles de trabajar y cuáles no, y evaluar la evidencia disponible. ¿Ya? Por otro lado, la estimulación magnética transcraneal funciona en pulsos, ¿ya? Y tenemos estimulación de alta frecuencia, 10 Hz, estimulación de baja frecuencia, 1 Hz, tenemos estimulación de muy alta frecuencia, la estimulación en Theta Burst, que es como en trenes, ¿ya? Y tiene que ver con cómo funciona eléctricamente esa parte del cerebro. Por ejemplo, en la corteza motora, en la dorsolateral prefrontal, derecha, izquierda, en el frontal o en el temporal, la estimulación eléctrica de baja frecuencia, es decir, 1 Hz, inhibe la actividad cortical. Pero una de alta frecuencia, de 10 Hz, incluso desde los 5 Hz hacia arriba, estimula la actividad. En el cerebelo es justo al revés, ¿ya? Entonces uno dice, ay, estaré leyendo bien, esto está al revés de los cristianos. Justo al revés, las neuronas de Purkinje, que son las neuronas más motoras, modulatorias del cerebelo, descargan a 1 Hz, es decir, tac, 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 1 por segundo. Y entonces, si yo hago una estimulación de 1 Hz, yo estoy estimulando las neuronas motoras o del rol más motor, modulatorio, motor del cerebelo, que van a conectar con la corteza motora y la va a preparar para el aprendizaje, ¿ya? Y va a modular la conducta. Entonces ahí el principio es neuronas que descargan unidas, se mantienen unidas, ¿ya? Entonces ya nos damos cuenta que es un poco diferente. Frente al ITBS, la estimulación eléctrica con Theta Burst tiene un principio más relacionado con la estimulación eléctrica de transcranial. Es potenciación a largo plazo o depresión a largo plazo, ¿ya? Entonces,
wow, hay harto que aprender aquí, podemos hablar mucho rato de esto y los invito a formarse en esto porque es muy entretenido, porque tiene que ver con la función del cerebro, del cerebro, en el fondo, de funciones cerebrales, la neurociencia detrás de esto es muy interesante. Entonces, ¿qué buscamos? Efectos locales, pero no solo locales, sino también remotos, de la neuromodulación no invasiva en esta red compleja córtico-subcortical. ¿Ya? ¿Qué dice la literatura? Nosotros tenemos mucha literatura respecto a la estimulación magnética transcraneal, pero tenemos grandes problemas porque hay sesgos comerciales, hay sesgos porque es un aparato caro, ¿verdad? Y hay sesgos desde donde nosotros vemos la ciencia. Entonces, por lo mismo, existen cada cierto tiempo como revisiones críticas del uso de la estimulación no invasiva en trastornos del movimiento. ¿Ya? Ya les voy a mostrar en Parkinson, nosotros tenemos herramientas farmacológicas para muchos síntomas de la enfermedad de Parkinson y tenemos herramientas desde la rehabilitación, pero desde otras patologías en trastornos del movimiento como las ataxias degenerativas, estas son patologías huérfanas de tratamiento. Entonces son más posibles de intervenir con herramientas nuevas como la neuromodulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos buscan estas revisiones críticas? Y qué divertido que tengamos que tener una revisión crítica, no solamente la revisión de la evidencia, sino que alguien se tiene que juntar con otros alguienes a pensar críticamente, oye, veamos, ¿es relevante? ¿Es aplicable esta evidencia en el grupo objetivo y cuál es el impacto clínico que tiene? ¿Ya? Y aparte de comprender esta red y cómo la afectamos con neuromodulación no invasiva. ¿Ya? Entonces, esa es la dinámica en trastornos del movimiento. La estimulación magnética transcraneal tiene evidencia en trastornos de salud mental como la depresión, ¿cierto? El trastorno bipolar y accidente cerebrovascular, en espasticidad, entonces en fibromialgia, tenemos en un montón de patologías. Pero aquí es cómo en trastornos del movimiento, dentro de cómo nosotros funcionamos en trastornos del movimiento, que es sindromático, podemos interferir. La primera de las que les voy a hablar, y se las voy a hablar primero no porque sea más frecuente, sino por todo lo contrario, porque es más infrecuente y hay muy poco profesional que sabe de ataxias, ¿ya? Y el conocer de ataxias degenerativas genéticas es súper relevante para la calidad de vida de las personas que la viven. Todos los que hemos atendido a personas con ataxias hereditarias, sobre todo autosómicas dominantes, nunca se nos olvida porque siempre es un paciente súper desafiante donde entrenamos y pareciera que no mejoramos. Recordemos que la ataxia, su hashtag, digamos, como lo más relevante y lo más tendencia, en el fondo, es la variabilidad del patrón de movimiento. Aquí no tenemos una marcha hemipléjica, no tenemos una marcha parkinsoniana, sino que tenemos una marcha altamente variable, patrones de movimiento que todas las veces que se intenta, se hace diferente. Entonces, es muy difícil observar un cambio en el tiempo porque la variabilidad es alta. Y a veces uno no busca que el pie derecho cargue más peso o que el largo del paso sea más largo o más equilibrado o más Oye, simétrico, sino que su variabilidad como se modifique, ¿ya? Entonces, las ataxias genéticas, y sobre todo, se los planteo primero porque es donde hemos visto mejores efectos y más como por más tiempo en personas con nuestra experiencia con la neuromodulación, por lejos, ¿ya? Entonces, como que aquí uno siente que le dio el palo en el gato, ¿ya? Y como que tenemos más experiencia y como que le achuntamos más, ¿ya? Entonces, las ataxias genéticas degenerativas son de inicio insidioso, de un curso clínicamente progresivo, lentamente progresivo, y tenemos de causa todos los tipos de herencia genética y tenemos identificadas en el mundo más de 80 variantes genéticas, ¿ya? En Chile tenemos el problema de que no tenemos acceso, el acceso al testeo genético no está cubierto por ninguna previsión y no es un derecho en salud en Chile. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y bueno, y para eso tenemos a fines de agosto un curso preparado para ataxias degenerativas, ¿ya? Pero que todas estas ataxias, que son, imagínense, más de 80, tienen algo en común que es atrofia cerebelosa, ¿ya? Entonces, por ahí ya algo tendremos que juntar aquí, peras con manzanas, pero al menos son todas frutas, ¿ya?
Son patologías huérfanas de tratamiento médico y con alta, pero altísima diversidad fenotípica. Nosotros tenemos 4 pacientes, hermanos, con la misma ataxia espinocerebelosa 3, con 70 repeticiones de ese triplete, ¿verdad? Y los tres funcionan diferente. Hay uno que es más parkinsoniano, otro que es muy, muy atáxico vermiano y otro que es muy como apendicular, con muchas dificultades de destreza motoras finas. Tú dices, broma que son hermanos y que tienen lo mismo y que tienen la misma cantidad de repeticiones. Deberían parecerse un poco más. No, la diversidad fenotípica es brutal, entonces es difícil comparar unos con otros. Por eso que hacer un randomizado controlado doble ciego y que los pacientes se parezcan es difícil, pero que es un poco la realidad de la neurorehabilitación también, si tampoco es tan nuevo para nosotros, ¿cierto? Uy, ¿cómo comparo este con este, verdad? En nuestra experiencia clínica tenemos muchas ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes, la ataxia espinocerebelosa y es espinocerebelosa porque no solamente se atrofia el cerebelo, sino que la vía espinocerebelosa también. Entonces, en la evolución también aparece espasticidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo describo una marcha de un paciente que tiene espasticidad y ataxia? Ese es un desafío, porque es la variabilidad lo que va a implicar la ataxia, no el ancho de la base de sustentación, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un tip clínico, así como una perla clínica, ¿ya? Porque uno a veces piensa que la marcha táxica implica amplia base de sustentación, pero no. Esa es una compensación a la pérdida de la estabilidad. Es la variabilidad del patrón de la marcha lo que determina que sea atáxica. ¿Ya? Y autosómicas recesivas, tenemos ataxia de Friedrich y el Canvas, que es como la peor situación que no podemos encontrar porque es cerebellar ataxia, ataxia cerebelosa, ¿cierto? Con atrofia cerebelosa, polineuropatía, con trastornos sensitivos y motores, perdón, una poliganglionopatía sensitiva y hiporreflexia vestibular, arreflexia vestibular bilateral, pérdida del reflejo vestíbulo ocular de manera bilateral. Entonces tenemos un trastorno vestibular de la yegua, perdón que sea así, pero son las 8 y tanto, entonces ya se puede, ya, así, un trastorno vestibular importante, un trastorno sensorial horroroso y atrofia cerebelosa. ¡Guau! Nosotros sabemos que el control del equilibrio de la marcha está distribuido en distintas partes del cerebro, pero esas 3 partes son súper importantes. Entonces ahí vienen grandes desafíos de rehabilitación. ¿Qué sabemos desde la evidencia? Que la rehabilitación debe ser intensiva, sí o sí. Acá en ataxia no nos sirve 1 o 2 veces a la semana, hacemos un poquito, enderecese un poquito más, crezca, crezca. No, acá el tema es intensivo, intensivo todos los días de la vida, hasta que la muerte nos separe, aunque sea Navidad, aunque sea su cumpleaños, vamos a tener que hacer actividad física intensa y programas intensivos de rehabilitación del equilibrio de la marcha cada 3 o 4 meses. Intensivo 10 sesiones en 2 semanas, power, 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 porque es la única manera de asegurar algún tipo de aprendizaje cuando el cerebelo se fue del chat del aprendizaje motor, ¿cierto? Entonces necesitamos ocupar otros tipos de aprendizaje motor que son más bien desde la práctica, desde la corteza motora o del prefrontal, ¿ya? La implicancia de la reserva cerebelosa en el control, en el aprendizaje motor. Cuando tenemos un cerebelo a todo vapor, nosotros sabemos que aprendemos por error. Pero cuando ese cerebelo se empieza a atrofiar, la posibilidad de aprender por el error disminuye muchísimo. Entonces ahí vienen los mecanismos, otros mecanismos de aprendizaje motor que son muy interesantes de observar. Ya la actividad física intensa, súper demostrado, y tiene efectos en la severidad de la ataxia. ¿Y cómo la medimos? A través del SARA, que es una escala unificada de ataxia que mide 8 aspectos y que de verdad nos mezcla peras con manzana, pero es lo que tenemos, ¿ya? Luego nosotros también lo evaluamos a través del mini best test que nos mide sistemas de equilibrio y hacemos evaluación instrumentalizada y por sobre todo, súper relevante, nunca se le olvide la evaluación subjetiva. ¿Ya? Cuando digo diversidad fenotípica, es diversidad fenotípica. ¿Ya? Esto solamente se los paso por aquí porque es muy bonito. Si quiere le hace un print pantalla. Yo lo adapté desde el consenso de visitándolo todos los signos de los síndromes cerebelosos y me quedó bien bonito, ya, así que si quiere le hace un print pantalla y nos duele la cabeza sentir que hay tantos síntomas cerebelosos posibles y sobre todo en ataxia espinocerebelosa, síntomas que no son atáxicos necesariamente y que también van a interferir en la calidad de vida.
Por ejemplo, síntomas sensoriales, ¿ya? Espasticidad, como ya lo dije, que no es cerebelosa, ¿cierto? Hiperreflexia, la distonía, rigidez, corea, pero también disfunción sexual, disfunción de orina, ¿cierto? Escapes de orina, disautonomías, ¿cierto? Fatiga, dolor, depresión. Entonces vamos más allá de la estructura, ¿verdad? Y vemos un mapa mucho más complejo. Me encanta cuando hablan de constelación de síntomas, ¿ya? Porque me parece que Géminis la lleva, obvio, pero también hay otras. Entonces uno va identificando ahí cuál es la constelación de este paciente, ¿ya? ¿Qué dice la evidencia para ataxia? Hay muchísimos protocolos y muchos resultados. Entonces aquí ya hay varias evaluaciones, ¿verdad? En que ya hemos visto varios randomizados controlados, pero ¿qué dice? Que es tolerable la estimulación transcranial sin complicaciones. Todos reportan algún beneficio en diversos dominios, pero los protocolos son muy diversos, las muestras son muy pequeñas, pocos estudios con placebo, con efecto sham, el ciego es insuficiente, las evaluaciones son variables, existen sesgos. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, también está como parte de nuestra función es poder generar investigación de calidad y reportar bien nuestros casos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ya dijimos que la estimulación de baja frecuencia, un Hertz, tiene relación con esto que las neuronas descargan unidas, se mantienen unidas. Acá se ve un ratoncito con una SK6, ¿cierto? Sedentario, uno con ejercicio, perdón, sin SK6, normalito, y que sus neuronas descargan a un Hertz fantástico. Y vemos que cuando tenemos atrofia cerebelosa, es como que el cerebelo nos abandona. Estamos tac, 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 tac. TAC. Y ahí esto es lo que uno observa en el paciente que está sobre la superficie inestable y con un postural sway aumentado. Como que el cerebelo se le olvida que estábamos en esto y de repente te agarra y te devuelve. Y esa función nosotros la podemos medir con sensores inerciales. Y nosotros hemos ido viendo a través de la investigación y a través de reportar muchos pacientes que el jerk y el path length son relevantes a la hora de la función cerebelosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo impactamos con la estimulación? Es una buena pregunta. Y con la estimulación eléctrica transcranial a través de la inhibición cerebelo-cortical. Nosotros sabemos que si estimulamos el cerebelo, tenemos modulación a través de corriente anodal, ¿verdad? Sobre la corteza motora. ¿Ya? Entonces esa modulación puede disminuir los efectos especiales, por ejemplo, que es el temblor, el postural sway muy exagerado, ¿cierto? El temblor al escribir, la dismetría. Entonces aquí vamos con lo que vamos. Esto fue hace un montón de rato, ¿ya? Esto fue ¿Con como el quién, Angelo? 2017 o 16 o 15, no sé, por ahí. Dentro de los primeros pacientes, o sea, este cuadradito de ahí no se veía nada. Entonces, esta es una paciente con una ataxia espinocerebelosa 6. En la sesión número 1, si se dan cuenta, esta es la prueba del número 1 del SARA, que es marcha en tándem, y se dan cuenta todos los ajustes que tiene que hacer antes. En la sesión número 7, si se dan cuenta, lo logra mucho mejor, ya ni se acerca al muro. Y lo más importante, esa sonrisa al final de todo, lo hice todo y sobre todo que ocularmente ustedes ven que ahora está mucho más alineada. ¿Ya? Entonces, a la séptima sesión, partimos con un SARA de 10, un mini Vestes de 17, a la séptima sesión ya el SARA mejoró a 7, menos SARA es menos ataxia, más SARA es más ataxia. Y mini best test más mini best test es mejor equilibrio, menos mini best test, peor equilibrio, van al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede a la sesión número 7? Me dice, Marce, ¿me puede delinear los ojos? Yo le dije, fantástico, nunca lo evaluamos antes porque no era una actividad significativa para ti. Y me dice, es que jamás se me hubiese ocurrido que yo me podía delinear los ojos. O sea, nunca, o sea, yo lo intentaba, pero casi me sacaba el ojo. O sea, me enterraba el lápiz y ahora me pude delinear. Entonces, esa parte subjetiva y cualitativa es súper relevante de ir destacando, ¿ya? Siempre la ciencia no nos quita el humano, por favor. Súper importante destacarlo en el informe. Primero, ¿cuál es la percepción del paciente? El PGI, el PGS, que es la Patient Global Index, que es en el fondo cuánta es la mejoría global que sintió y cuál es la severidad de la ataxia que siente, ¿ya? Junto con sus datos matemáticos, el YERC, la derivada de la derivada, todas esas cosas también, pero nunca lejos de la experiencia del paciente, ¿ya? Entonces ahí evaluamos de nuevo, habíamos mejorado un montón
y luego de 5 meses después, el SARA empeoró un poquito, pero nunca tanto como al principio, y el mini best test ya era de 19, que estaba como intermedio, entonces estábamos listas para iniciar un nuevo ciclo de estimulación, ¿ya? Y aquí vemos en la prueba de tándem en bípedo, chun, 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 y vemos todo el postural sway, ¿cierto? Pum, pum, pum. Y luego en el post ya parece que fuera foto, ¿verdad? Ya se mantiene como una estatua, con súper bien alineada y manteniendo la postura y sobre todo ahí también la orientación visual, ya la fijación visual mucho mejor. En la SCA3 hay en los movimientos oculares hay un tema de convergencia, entonces como un estrabismo funcional que genera muchos trastornos, ¿cierto? Oscilopsia y visión doble, etcétera. ¿Qué hicimos entonces? Agarramos a 8 pacientes con distintas patologías, ¿verdad? Nosotros no tenemos una casuística como para hacer un randomizado controlado con una sola SCA, porque en Chile ni siquiera existe el testeo genético, hay que mandarlo a Estados Unidos, a Alemania, y eso cuesta como 500.000 pesos, lo hace una persona dentro de toda la familia, porque ¿para qué vamos a testearnos a todos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ante todas estas barreras, logramos en poco tiempo hacer 8 pacientes y tomar el antes y después de una sesión de estimulación eléctrica transcranial, más un programa especializado de fisioterapia de alta intensidad y dicotómico, es decir, que logra o no logra, no es de la calidad del movimiento, sino de la cantidad de movimiento, que tiene que ver con un aprendizaje que se llama un aprendizaje basado en recompensas, ¿ya? Y vimos de todos los parámetros que podíamos tener, de todo lo que se les puedan ocurrir, de los sensores inerciales, que son como 30 parámetros para equilibrio y otros 30 parámetros para la marcha, imprimimos todo esto, nos gastamos como una resma, los pusimos sobre toda la consulta y nos pusimos a ver qué parámetro era relevante. Y después de un análisis sin ChatGPT, no era la época del ChatGPT, ahora yo amo ChatGPT porque ya no tengo que imprimir 300 papeles, sino que meto una fórmula, la corrijo y lo entreno, ¿verdad? Vimos que el jerk era súper relevante. El jerk se modificaba después de una sesión para todos estos pacientes que son demográficamente súper diferentes. Pacientes que tienen 14 años de ataxia, un paciente preclínico con un SARA de 3 que es como no tener nada. 7 años, 8 años, 3 años, Canvas, una ataxia idiopática, SCA3, ataxia de Friedrich, wow. Pero en todos se modificó el jerk y llegaba un poquito más a lo normal. Normalizamos el jerk y vimos que esos cambios eran significativos, ¿ya? Justo en esa misma época se publicó un estudio de la doctora Horak, donde también hablaba del jerk como predictor en ataxia, ¿cierto? De la función cerebelosa. Entonces decimos, wow, win-win, estábamos súper felices. Nunca lo publicamos, pero sí lo llevamos a distintos espacios, era como una cosa bonita para nosotros, ¿ya? Entonces aquí les quiero mostrar una paciente con Canvas, ya le dije que era como la peor de la peor situación, Dios mío, polineuropatía, ataxia cerebelosa, sin reflejo vestibulocular. Entonces esta es la prueba del mini best test, la ubican de la superficie inclinada, 30 segundos, ojos cerrados, ¿verdad? Y aquí este es el antes, este es el después, y ahora se mantiene un montón, ¿cierto? No sé si ya logran observar la diferencia. Y para una persona con polineuropatía, sin reflejo vestibulocular y con atrofia cerebelosa, es un mundo. Ya ahora nos pusimos más exquisitos y lo hicimos sin zapatos, pero el antes y después siempre fue igual, con y con zapato. Aquí sin zapato, en mayo, un año después, y mantenemos beneficio. Con menos estrés y con menos fiesta también de nosotros. Ya no, fantástico, sino que ya es obvio que lo logra, ¿ya? Pero ¿qué hizo esta paciente? Que estábamos en la peor situación del planeta. Ya era como, Dios mío, el peor pronóstico de rehabilitación. Yoga, actividad física intensa todo el tiempo con una personal trainer. Cada 3 meses viene estimulación no invasiva y actividad intensa, intensa de ejercicio y rehabilitación. Bien, abajo. Entonces se puede, ¿ya? No es un pronóstico malo para toda la vida. Y tenemos acá los parámetros que yo les fui contando, el PGI, el PROM, que es Patient Reported Outcome Measure, la ABC Balance, cuánta confianza yo tengo en mi equilibrio, mi Benevest Test y el SARA. Y esto, ¿cierto? La cosa matemática, los sensores inerciales, un CTI-CV inicial y final, y aquí ya se empieza a ver cambios significativos y sobre todo que en ojos cerrados, superficie inestable, antes no lo lograba, solo lograba 9 segundos y ahora lograba sus 30 segundos ojos cerrados, superficie inestable.
Y aquí, gracias a ChatGPT, que es nuestro nuevo mejor amigo, ya no tenemos que sacar calculadora, ¿cierto? Ni MATLAB, y logramos gráficas que vamos viendo cómo se acerca el jerk a lo normal. Esta es de otra paciente, pero esto es muy interesante. El jerk en superficie firme, ojos abiertos, disparadísimo, lejos, far away de lo normal. Ojos cerrados, superficie firme también, lejos de lo normal. Lo normal es la cosita amarilla, ¿cierto? En espuma, ojos abiertos lo tenía normal y espuma, ojos cerrados lo tenía normal, que son cosas como paradójicas que nos pasan en las ataxias. Pero luego, al final, todos los parámetros del JERK están dentro de lo normal. Esta es una paciente con una ataxia muy, muy suave, muy como de un SARA de 4, una ataxia inicial, pero que te está haciendo cargo porque, claro, tiene hermanos, papá, primos, tías, todo el mundo con esta ataxia espinocerebelosa 3. Estos fueron nuestros Marcela, primeros 8 pacientes. Ujú. Quedan Marcela, un minuto. Ya, entonces, rapidito, estos fueron nuestros primeros pacientes. Hoy en día tenemos mucho más, tenemos 25 pacientes estimulados, pero esta fue nuestra curva de aprendizaje. ¿Qué fue lo que fuimos agregando? Cambiamos del ITBS, cambiamos a la estimulación eléctrica por 1 Hz, agregamos F3, sacamos F3, agregamos estimulación periférica sensitiva y motora y ahí como que le dimos el palo al gato. Entonces, estimulación periférica, ¿ya? Sensorial y motora de extremidades inferiores y superiores, estimulación cerebelosa y agregamos estimulación de piso pélvico, ¿ya? Y estas fueron nuestros primeros pacientes, ¿verdad? Las cosas más así como me sentí, y fue una que fue genial, que fue la última gráfica que les mostré, salí a andar en scooter eléctrico. Y nosotros decimos, yo no andaría en scooter eléctrico en la calle ni llorando, ¿ya? Pero ella lo había logrado y sentía, mira, yo lo había intentado, me daba terror y ahora me sentí súper segura. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y en otras pacientes, las cosas más importantes, por ejemplo, con el piso pélvico, imagínense, el Canva tiene de base una tos seca, espontánea durante todo el día. Y ella tenía escapes de orina cuando tosía, pero tosía todo el día, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos el protocolo también de estimulación magnética transcranial y rehabilitación de piso pélvico dentro de todo el protocolo, ya no tuvo escapes de orina cuando tenía tos. Entonces, esto de ver al paciente en su complejidad, ¿verdad? En toda su fenotipia es súper relevante, porque si nosotros hacemos solo estimulación cerebelosa, nos estamos perdiendo lo más entretenido de la calidad de vida de las personas, ¿ya? Me dejé de atorar, nunca trabajamos de ilusión, pero se dejó de atorar, ya no se me escapan los cubiertos de las manos. Esas cosas son súper lindas de reportar. Por favor, repórtenla, escríbanla en la ficha, porque son las cosas que el paciente más disfruta, nosotros más disfrutamos y cuando damos todo el informe es lo que el neurólogo más se queda, y más allá de los números y más allá de las gráficas. Nuestro entrenamiento, ¿cierto? Este es el entrenamiento que yo les decía basado en recompensa, ¿ya? Entonces, hoy se pusieron rápido, feos rápido, los, rápido. usamos mucho los Blaze Spot, etcétera. En Parkinson, y aquí les voy a mostrar una cortita, ¿ya? Acá hicimos nosotros. ¿Qué es lo más relevante del Parkinson? Para lo que no tenemos mucho, lo que no funciona la levodopa, funciona la kinesiología, pero desde las estrategias es el freezing de la marcha, ¿ya? Y que esta es una paciente con freezing de la marcha, 12 años de evolución de la enfermedad de Parkinson y que tiene también un trastorno ansioso, que es la ansiedad, en verdad no es un trastorno ansioso, es tener Parkinson. El Parkinson viene consigo, hashtag, síntoma no motor más relevante, ansiedad. Y frente a la ansiedad y más encima escapes de orina, ¿ya? Y yendo corriendo al baño y freezing de la marcha, el riesgo de caída es altísimo, ¿ya? Entonces, lo abordamos todo. Entonces, aquí ya nos profesionalizamos y hacemos cuestionario de incontinencia urinaria, que pasamos de 17 a 0 puntos, que eso es como wow, ¿ya? Y de los síntomas, de un 100% de síntomas a un 3,3% y calidad de vida de un 7, relacionada al escape de orina, 7,7 a 100%, ¿ya? Y un PGI de 1, que significa mucho mejor. Y esta es la prueba del Rapid Turn Test. Y el Rapid Turn Test es la prueba de la blancura del freezing de la marcha. Si usted no ve freezing de la marcha porque el paciente tiene todo su rol consciente aquí, haga un Rapid Turn Test. Nosotros le ponemos sensores inerciales, lo pasamos a una fórmula y cuánta de esa movilidad está bajo 3 Hz. Y ese es como una medida matemática del freezing. Y miren la última, este es el post. ¿Ya? Y cuando suena el pito, tiene que girar.
Un giro mucho más organizado, con menos paso y menos asinesia. ¿Ya? Eso. Ah, y bueno, el cuestionario del freezing de la marcha, ¿cierto? De 20 pasamos a 17, que es digno, o sea, es bueno para un paciente con freezing. Y el mini best test no se notó mucho. Pero ¿qué pasa si esta paciente, a pesar de que todavía tiene freezing de la marcha, porque ni aunque le pongamos una hidroeléctrica a la cabeza se le va a quitar? La estimulación profunda cerebral no afecta al freezing de la marcha, de hecho lo empeora. La estimulación profunda medular no ha podido demostrar que mejore el freezing de la marcha solamente en ratones, no en seres humanos, y se ha probado muchísimo. Yo tengo varios pacientes con estimuladores medulares sin ningún cambio en el freezing de la marcha. Que ya mejoremos un poco, este sabemos que es un cambio que no se va a mantener por demasiado tiempo en el tiempo, demasiado tiempo. Pero entre nuestras estrategias, hoy en día tiene más movilidad extradomiciliaria, sabe que no va a tener escapes de orina y ya no va corriendo al baño. Entonces su riesgo de caídas es mucho menor. Ya. Como es el entrenamiento, es súper entretenido, ¿ya? Entonces, él ya no mira el suelo al caminar, entonces todos los estímulos están en el suelo y no puede pisar ninguno, ¿ya? Entonces ahí trabajamos la planificación, la función ejecutiva. En el caso de ella, su protocolo, aquí eso se me olvidó mostrar, Ya. es un ITBS de F3, este horno que ahora se dedica a la pizza y a los bizcochos, tuvimos que potenciarlo, ponerle un horno industrial, pero también uno de baja frecuencia en F4 para disminuir la ansiedad, ¿ya? Porque la ansiedad es como el fuego para el freezing de la marcha, ¿ya? Y así cosas más complejas para el freezing de la marcha, lo que está demostrado es el entrenamiento complejo. Usted tiene un paciente con freezing de la marcha, inténtelo todo, en todas las velocidades, en todas las superficies, que cueste. No trate de que porque el paciente tiene freezing lo voy a tratar sentadito, tres pasitos para la derecha, tres para la izquierda, lo tomo de la manito. Tratemos de generar protocolos, lo que está demostrado es complejos, movimientos complejos. Y en demencia y deterioro cognitivo, aquí es un poco frustrante porque los resultados son muy bonitos en el MOCA. Nosotros, la ventana del MOCA, aquí, ojo al piojo, es de un mes al menos. Entonces, si nosotros lo hacemos en 2 semanas, nosotros evaluamos al principio una evaluación cognitiva compleja, que es una batería larga, el FABE, el MOCA, un montón, MOCA es solo de screening, recordemos eso. Harta, una batería completa de función ejecutiva y partimos la estimulación 2 semanas después y los efectos los evaluamos. Entonces, así mantenemos esta ventana. Usted no puede hacer un MOCA con 2 semanas de separación, una evaluación cognitiva. ¿Ya? Entonces, si usted lee un artículo de deterioro cognitivo y ve que se evaluó antes y después y no respetaron esa ventana, eso no es de aprendizaje, no es de mejoría, sino es de aprendizaje de la prueba. No hay un washout de esa prueba. ¿Ya? Entonces, aquí nos tocó meternos como de cabeza a estudiar eso y pedirle a una neuropsicóloga que nos hiciera una evaluación básica inicial. 2 semanas después parte la estimulación de 2 semanas. Y si se dan cuenta, imagínense, este es como muy genial porque la prueba del reloj. Hay tres números que ni siquiera son los del reloj: 12, 5, 10, 15, hartas rayitas entre medio. Y lo que él tiene que dibujar es un reloj donde diga que son las 11:10. El posterior fueron 4 puntos más en el MOCA, cosa buena, ya están todos los numeritos puestos, ¿se dan cuenta? Del 1 al 12, y bien puesta la hora y el minutero. Y un mes después volvimos a hacer un MOCA sin más intervención, después de terminar, y seguíamos bastante dignos, ¿ya? Súper bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos haciendo la estimulación, pero no estamos ahí calentitos, mirando el cielo, pestañeando bien fuerte. Estamos haciendo actividades de estimulación cognitiva, de visuoconstrucción, y la estimulación acá dependiendo del deterioro cognitivo, si es asociado al Parkinson, si es asociado a qué, hacemos protocolos multitarget, ¿cierto? Y ahí estamos jugando al rápido de las cartas, aquí estamos con un set de funciones ejecutivas, ¿verdad? Y seguimiento de un mes es muy bueno, pero no dura más que 3 o 4 meses. O sea, en el fondo, nos ayuda a lograr cosas con los pacientes que se mantienen, sobre todo las destrezas motoras que entrenamos, se mantienen en el tiempo, personas que no subían la escalera y ahora pueden subirla y bajarla, pararse, sentarse, caminar, pero el deterioro cognitivo es bien brutal, ya avanza, sigue avanzando. Entonces, desde la costo-efectividad, es una decisión que hay que ser súper ético al tomarlo, ¿ya? Y hacia el futuro, simplificar y individualizar el uso clínico, principalmente en rehabilitación de patologías huérfanas de tratamiento, que es donde está más indicado, en sintonía con las dosis terapéuticas sugeridas. Entonces, evidentemente tenemos que ser buenos rehabilitadores
énfasis en mecanismos de acción y reserva funcional, y un enfoque individualizado de acuerdo a su diversidad fenotípica, la reserva de la red, y sobre todo investigar multitarget. No hay estudios que digan qué pasa si hago periférico, pélvico, o sea, piso pélvico y F3, ¿ya? Y sobre todo el equipo. Pero este equipo, pues, no el equipo de estimulación, por supuesto, es importante, pero nuestro equipo humano es fundamental el apoyarse, el apañarse, el tener neurólogo, psiquiatra, especialista en demencia, psicólogo, fonoaudiólogo, el que queramos estudiar juntos, hacemos grupos de autoestudio, aparte de todo lo demás, yo creo que eso es lo más relevante. ¿Ya? Y esto de los comerciales, nuestro curso de ataxia, ¿sí? Que hoy día nos llegó la carta de la AGI, la Ataxia Global Initiative, que nos patrocinan, o sea, no nos patrocinan, pero sí, o sea, sí nos apoyan, no económicamente, pero sí ellos visaron nuestro programa y realmente y está publicado como de relevancia para las personas que nos dedicamos a ataxias a nivel mundial. Muchas gracias por la paciencia, porque yo sé que hablo harto. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia con este tipo de pacientes. Y bueno, los dejamos invitados para el siguiente webinar que vamos a comenzar a difundir dentro de las próximas semanas.